aquellos deberes jurídicos que cada persona tiene por el simple hecho de serlo. ¿Verdad? Es decir, que la existencia y el alcance de esos deberes jurídicos no dependen de que el ordenamiento jurídico así lo reconozca o lo establezca. Mientras que los ordinarios, en sentido contrario, son aquellos deberes jurídicos cuya existencia y alcance están subordinados o dependen directamente de que el ordenamiento jurídico lo reconozca. En los fundamentales, no se necesita que la ley establezca esta obligación, ¿verdad? Porque ya existe por el simple hecho de que la persona es persona. Mientras que en los ordinarios, si no están establecidos en la ley, no se deben cumplir estas obligaciones. ¿Cuál podría ser un ejemplo de fundamentales y ordinarios? ¿Qué obligación o qué deber jurídico tiene el Estado o tienen los sujetos, independientemente de que la ley la establezca o no? ¿Será que el respeto a la integridad del prójimo es una obligación que tiene que estar regulada en la ley para que la cumplamos? ¿O podemos cumplirla aunque no esté regulada en la ley? Pamela. Esa la podemos cumplir aunque no esté regulada en la ley, licenciado. Esa la cumplimos aunque no esté regulada en la ley, ¿verdad? Lo mismo sucede, por ejemplo, con la obligación que tenemos de respetar la vida. Yo creo que no necesitaríamos que la ley o la Constitución garanticen la vida o nos obliguen a respetar la vida para que nosotros lo cumpliéramos, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un ejemplo de un deber jurídico ordinario? O sea, un deber que sí debe estar garantizado en la ley para que lo cumplamos. Rodolfo. Digamos, la nacionalidad, el derecho a voto o ese tipo de derechos, Nick. Sí, pero recordemos, Rodolfo, que derecho subjetivo es una cosa y derecho jurídico es algo completamente diferente. Diego. ¿Está el pago de impuestos? El pago de impuestos, ¿verdad? Si el Estado no establece la obligación que tenemos de pagar impuesto, ¿alguno de nosotros contribuiría voluntariamente con el Estado? No. No, ¿verdad? Alguno podría hacerlo, pero no lo haríamos. Ahora bien, por su actividad pueden ser originarios y derivados. Los originarios son aquellos deberes jurídicos fundamentales, aquellos deberes que las personas deben garantizarse mutuamente, es decir, aquellos deberes que se encuentran contemplados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Los originarios son aquellos deberes que la persona no ha realizado ninguna actividad para obtenerlos. Y ojo, se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Mientras que los derivados son aquellos deberes jurídicos que surgen como producto de la aplicación individualizada de los derechos protegidos en nuestra Constitución. Generalmente, nosotros vamos a ver que estos deberes jurídicos se encuentran en otra normativa, ¿verdad? Como pueden ser ordinarias, reglamentos, etc. Los originarios se encuentran en la Constitución y los derivados se encuentran regulados en normativa ordinario u otro tipo de normativa, pero son producto de la aplicación o se derivan de la aplicación de esos derechos contemplados en la Constitución. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un deber jurídico originario? El pago de impuestos es un deber jurídico originario, porque está establecida en la obligación, está establecido, perdón, en la Constitución, la obligación que tenemos respecto al Estado de pagar impuestos. Pamela. Me equivoqué, licenciado, porque estaba pensando en el derecho a la vida, pero eso es un derecho, no es una obligación. Exacto. Bien. Otro ejemplo, ustedes han leído en su Constitución que todos los guatemaltecos tenemos la obligación de defender a la patria.
¿Lo han leído en algún momento? Esa es una obligación, es un derecho, perdón, es un deber jurídico originario, ¿verdad? Porque lo está imponiendo la misma Constitución. Ahora bien, ¿cuál puede ser un ejemplo de un deber jurídico derivado? Dijimos que el deber jurídico derivado no está regulado en la Constitución, sino que está regulado en otro tipo de normas. Dijimos que el deber jurídico derivado surge de la aplicación o surge como producto de aplicar los derechos regulados en la Constitución. Vean, un ejemplo de un deber jurídico derivado podría ser la obligación que nosotros tenemos de respetar los derechos de autor, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un trabajo, hacemos una tesis, hacemos un ensayo, un informe, etcétera, y nosotros tomamos contenido de algún libro, de algún texto, de alguna revista de otro autor, tenemos la obligación de citarlo, porque a él lo protegen los derechos de autor. Sí. De esa cuenta, si ustedes se dan cuenta, los derechos de autor surgen como producto de la aplicación de derechos regulados en la Constitución. La Constitución regula el derecho de propiedad y precisamente esa obligación de respetar los derechos de autor surge de la aplicación de ese derecho de propiedad regulado en la Constitución. Ese sería un ejemplo, ¿verdad? De la misma manera, encontramos por la relación con el Estado que los deberes jurídicos pueden ser, solo vamos a cambiar la diapositiva, me dicen si hace, yo creo que ya se ve, pueden ser públicos y privados. Los deberes jurídicos públicos son aquellos deberes jurídicos, aquellas obligaciones que los particulares tenemos frente al Estado y aquellas obligaciones que el Estado tiene frente a los particulares. ¿Qué obligación tenemos nosotros como particulares frente al Estado? El pago de impuestos, ¿verdad? Defender a la patria, por ejemplo. ¿Qué obligaciones tiene el Estado frente a los particulares? Garantizarnos el derecho a la vida, garantizarnos el derecho de educación, garantizarnos el derecho de salud, entre otros. Ahora bien, en el caso de los privados, los deberes jurídicos privados son deberes que los particulares tienen entre sí, ¿verdad? ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? En el caso, por ejemplo, de una compraventa, el vendedor está obligado a entregar el bien y el comprador está obligado a pagar el precio que acordaron por el bien. Atendiendo al sujeto de derecho, pueden ser relativos y absolutos. Los deberes jurídicos relativos son aquellos deberes jurídicos que una persona tiene frente a otro sujeto concretamente identificado. ¿Sí? Son aquellos deberes que nosotros como sujetos tenemos frente a algunas personas en específico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le prestara dinero a Pamela, yo tengo el derecho subjetivo de cobrarle a Pamela, ¿verdad? Y Pamela tiene la obligación, tiene el deber jurídico de pagarme. Pero ¿será que Pamela le va a poder pagar a alguno de mis hermanos? ¿O me tendrá que pagar solo a mí? O mejor dicho, ¿será que mis hermanos podrían cobrarle a Pamela para que me pague? No, ¿verdad? Porque en este caso, ellos no son titulares del derecho. Les cambio la pregunta. ¿Será que si Pamela no me paga, yo le podría cobrar al esposo, al papá, al hijo o al hermano de Pamela? No, ¿verdad? Porque la persona obligada es Pamela. Por eso en el caso de los derechos, del deber jurídico relativo, son deberes que las personas tienen frente a sujetos concretos, frente a personas identificadas, es decir, que lo obligado se encuentra determinado, que la persona que tiene que cumplir solo puede ser esa persona concreta, esa persona determinada. Supónganse ustedes que Elizabeth
Es un supuesto, ¿verdad? Es un ejemplo. No sé si es casada, no es casada o tiene hijos, pero supongamos que Elizabeth quiere demandar al papá de sus hijos porque no le pasa la pensión alimenticia o no le paga la pensión alimenticia. Si el papá de sus hijos incumple esa obligación, Elizabeth no le va a poder cobrar al hermano, no le va a poder cobrar al amigo. Le tiene que cobrar al papá de sus hijos porque es sobre él quien recae esa obligación. Si el patrono, si por ejemplo un juez de trabajo condena a la Coca-Cola a que deba pagar indemnización de Juan López no le puede cobrar a nadie más que no sea a ese patrono que el juez dijo que tiene que pagar. En este caso, Coca-Cola. Ahora bien, en el caso de los deberes jurídicos absolutos, estos son deberes o son obligaciones, que valga la redundancia, obligan a todos los miembros de la sociedad frente al derecho de una persona. ¿Sí? ¿Cuál podría ser un ejemplo? El deber jurídico o la obligación que todos tenemos de respetar la vivienda de Mercedes. El deber o la obligación jurídica que todos tenemos de respetar la vivienda de Daniel. Nosotros no podemos entrar a la vivienda de Mercedes o a la vivienda de Daniel si ellos no nos autorizan. Es decir, esa obligación se puede hacer efectiva o se puede imponer a todos los miembros de la sociedad para respetar el derecho de una persona. Por ejemplo, Manuel tiene el derecho de que nadie conozca sus conversaciones, de que nadie se intrometa en sus comunicaciones. ¿Verdad? Ese podría ser otro ejemplo. Otro ejemplo, y esto lo vemos que se vulnera día a día, es la obligación que tenemos de respetar la presunción de inocencia de las personas. Lo primero que sale en la prensa o en redes sociales es asesino, violador, estafador, cuando realmente nosotros no sabemos si la persona ha incurrido en ese ilícito y la ha cometido. ¿Verdad? Esa obligación que tiene ese sujeto está siendo señalado por un hecho delictivo de que toda la sociedad respete obligadamente su presunción de inocencia. Ese podría ser un ejemplo. Solo denme un minuto. Disculpen que tenía un tema de señal. Les iba a comentar entonces. Atendiendo a la voluntad, pueden ser por voluntad propia o por disposición de la ley. Los deberes jurídicos por voluntad propia, estos se hacen efectivos a través de la voluntad de las personas. Es decir, en el nacimiento, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Los deberes jurídicos por voluntad propia son deberes que nacen de los contratos, nacen de las declaraciones unilaterales de voluntad. ¿Sí? Es decir, las personas voluntariamente adquieren esas obligaciones, ¿verdad? Un contrato de servicio telefónico, por ejemplo, nosotros libremente decidimos contratar nuestro servicio con X o Y empresa. Y a partir de que suscribimos ese contrato, tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Obligación de pagar en este caso. Y la empresa a la que contratamos la obligación de proveernos el servicio en perfecto estado. Por disposición de la ley, aquí este tipo de deberes jurídicos excluye la voluntad de las personas. Por disposición de la ley, ya no se toma en consideración si la persona quiere o no quiere hacer algo. Los deberes jurídicos por disposición de la ley prácticamente obligan a las personas a que cumpla con la obligación establecida en la norma independientemente de su voluntad. ¿Sí? La ley establece que tenemos que pagar el impuesto al valor agregado en todo producto que compremos. No nos preguntan si queremos, si no queremos, si estamos de acuerdo. Si yo compro X o Y producto, ya lleva inmerso el impuesto del IVA. ¿Sí? Si yo voy a comprar un vehículo, yo sé que además de pagar el IVA,
por el traspaso, tengo que pagar cada año el impuesto de circulación de vehículos. Sí, si voy a comprar una propiedad, yo sé que debo pagar el IVA o que debo pagar el impuesto sobre la renta. Si yo quiero utilizar mi vehículo y voy a echarle combustible, yo tengo que pagar un impuesto por ese combustible, ¿verdad? El impuesto sobre hidrocarburos y derivados del petróleo. No nos están consultando, nos están preguntando. Hasta acá, amigos, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Todo claro, Lick. Por el momento no, Lick. Todo claro, gracias, Todo bien, licenciado. Lick. Bien. Adicional a ello, siempre refiriéndonos al deber jurídico, las obligaciones pueden ser de dos tipos. Obligaciones de dar u obligaciones de hacer. El Código Civil establece que las obligaciones de dar prácticamente establecen la obligación a una persona de entregar una cosa o entregar un bien. ¿Sí? Por ejemplo, devolver el dinero que me han dado en préstamo, ¿verdad? Pero la obligación no solo puede ser de dar, hacer o no hacer. Sí, corrijo, las obligaciones son tres: dar, hacer y no hacer. En el caso de la obligación de hacer, la ley nos impone la obligación de realizar determinada actividad o realizar determinada conducta. Por ejemplo, si ustedes me contratan a mí como abogado para llevar un caso, yo tengo la obligación de realizar todas las diligencias y de agotar todas las etapas procesales en ese caso. La obligación también puede ser de no hacer. En este caso, la ley nos obliga a que nos abstengamos o que dejemos de realizar determinada conducta. Por ejemplo, la ley establece que yo no puedo construir una ventana que dé al predio del vecino, que dé al terreno o a la casa del vecino. Eso está prohibido en la ley y hay una multa, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. De la misma manera, existen obligaciones principales y obligaciones accesorias. Las obligaciones principales nacen por sí mismas, es decir, no necesitan de otra para hacerse efectiva, mientras que las obligaciones accesorias solo existen a consecuencia de una obligación principal. No nacen y existen por sí mismas, sino que se derivan exclusivamente de la obligación principal. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una obligación principal? Vean, en el caso de una compraventa de un vehículo, la obligación del comprador es entregar o dar el vehículo, ¿verdad? Y la obligación del vendedor es entregar el precio acordado por el vehículo. Esa es la obligación principal. En el caso de la obligación accesoria, este podría ser el ejemplo de la fianza, ¿verdad? Recuerden que la fianza es un contrato por medio del cual yo garantizo una obligación. ¿Qué pasa con la fianza? Si no existe alguna obligación principal que nosotros debamos garantizar con la fianza no tiene sentido. La fianza no puede surgir por sí mismo. La fianza solo surge cuando va a garantizar una obligación principal. Por ejemplo, regularmente en el Estado, para los trabajadores 029, se establece que luego de firmar el contrato como 029, como profesional, ellos pues están obligados a cumplir con todas las condiciones que se pactaron en el contrato de servicios profesionales. Pero la ley de contrataciones del Estado establece que ellos deben presentar una fianza. En este caso, el trabajador 029 va a una agencia bancaria y compra una fianza, es decir, paga un monto. Por ese monto que está pagando, celebra un contrato con el banco y en ese contrato el banco va a garantizar de que si en caso ese trabajador no cumple o ese profesional 029 no cumple con sus obligaciones, el banco va a pagar una cantidad a esa empresa o a esa institución.
Luego, obviamente, el banco le va a cobrar a ese profesional, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando el Estado compra computadoras. El proveedor que le está vendiendo computadoras debe presentar una fianza ante el Estado de que las computadoras van a funcionar y no se van a descomponer en determinado tiempo. Si las computadoras se descompusieran, lo que hace la institución del Estado es cobrarle al banco, porque es quien está garantizando por medio de una fianza esa obligación. Luego el banco le tendrá que cobrar al proveedor. Ese es el contrato de fianza, ¿verdad? Solo tiene sentido al momento de garantizar una obligación principal. ¿Estamos bien con lo que es el deber jurídico? ¿Existe alguna duda, alguna inquietud? Por el momento no leak. Bien, vean, en la siguiente clase vamos a ver lo que es la relación jurídica. Si quieren, en lo que les explico esto, pues me harían favor de mandar nombre completo y número de carnet para que quede constancia de su asistencia, por favor. La siguiente clase vamos a hablar de la relación jurídica, vamos a hablar posiblemente del objeto del derecho y ya vamos a ver temas eminentemente procesales como es la petición, la acción, la pretensión y el proceso, ¿verdad? Por si ustedes quisieran adelantar. Sí, eso para la siguiente clase. De igual manera, respecto a las notas, ya la siguiente semana pues voy a publicar las notas. Ahorita me encuentro en esa revisión manual, porque no obstante pues se califica solo porque ya subí, digamos, el examen con las respuestas previamente. Siempre verifico porque hay quienes no siguen instrucciones, ¿verdad? Entonces colocaron algún punto de más, algún guión, alguna S, alguna mayúscula y eso hace que el sistema pues la califique mala, ¿verdad? Entonces yo verifico manualmente porque por una letra no se la voy a poner mala, obviamente. Pero ya la siguiente semana estaríamos publicando las notas. Hoy lo dejaríamos hasta acá. Gracias, Un bendecido descanso, una feliz noche. Nos vemos el día lunes. Que descanse. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, feliz Muy noche. buena noche, que descansen. Licenciado. Jordi, adelante. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.